Hola a todos, en el vídeo de hoy os estaréis preguntando qué es todo esto. Pues es muy sencillo. Es una tira de LED sobre unos 5 metros, resistente al agua, ¿vale? Que tiene mando, pero sobre todo lo que más me gusta, un controlador compatible con Alexa y lo que sería Google Home, ¿vale? Ya que lo que quiero es que se encienda a través de mi dispositivo Alexa de cuarta generación. ¿Dónde lo voy a instalar? Pues aquí. Ahora os lo enseño. En lo que es la cocina. Por debajo de lo que sería el mueble. ¿Vale? Realmente es una cocina con una entrada de luz muy pequeña. Sobre todo que cuando suelo yo cocinar es de noche. Entonces, encendiendo esta luz, ¿vale? Me mejora algo. Y luego, con la campana, esto. Pensad que ahora mismo hay mucha aportación de luz exterior. Pero de noche no. Y no se ve nada en todo lo que sería la encimera. ¿Cuál es mi problema? Que a mí no me gusta que se vean los cables. Y quiero que sea una tira de luz que no se vea la toma de alimentación. ¿Dónde voy a coger la toma de alimentación? Aquí, en la campana. ¿Vale? ¿Por dónde pasan los cables? Por encima del mueble. Bueno, es una cocina un poco estrecha, ¿vale? Pero el primer paso es vaciarlo, los dos pasos de por donde vamos a pasar el cable, ¿vale? Uno sería este especiero y el siguiente sería este cajón rinconero de aquí. Y ahora ya, como aquí se puede ver, ¿veis? Arriba, ese tornillo de allí, ese de allí, ¿vale? Engancha la marquesina de arriba, ¿vale? Y todos los módulos hay un tornillito, ¿ves? Ahí hay otro y en esos módulos de ahí también. Cogeremos, los quitaremos todos y quitaremos la marquesina. ¿Vale? Con mucho cuidado, ya que es una pieza larga. Si tuvierais ayuda, mejor. Vale, ya nos quedaría todo el alto para poder trabajar y pasar cableado todo libre. Vale, ahora ya, siguiente paso con la parte superior liberada es hacer los bajantes de los cables. ¿Qué voy a hacer? Quitaré las estanterías, ¿vale? De este módulo pequeño y intentaré quitar el módulo. Quitaré estos tornillos de aquí. Aquí hay uno y arriba hay otro. Solo hay dos, aunque haya muchos agujeros. Solo hay dos. Y aquí en el otro lado, lo mismo. Y aquí abajo hay dos. ¿Vale? Lo que quiero hacer es sacar el módulo este blanco y pasar el cableado por detrás. Una vez quitado todo, incluso aquel tornillo de allí, hemos conseguido mucho juego. ¿Vale? Pero no llega a salir. Lo único que sí que tenemos el juego mínimo para pasar un cable por arriba entre el armario y la pared y salir por aquí abajo. ¿Vale? A ver si os puedo enseñar el paso. ¿Veis lo que se abre? Es suficiente de sobras para pasar lo que sería el cableado. Bueno, como era un poco estrecho no lo he podido grabar, ¿vale? Pero os enseño un poquito el resultado. ¿Vale? Sale entre lo que sería el silestone y el mueble. Es un cable tan plano que con 1 milímetro suficiente. O sea, moviendo un poquito el mueble hacia arriba no hace falta ni agujerear. ¿Vale? Y como os decía, sale por arriba. Pues de aquí vamos a ir a lo que sería la campana. La campana, no sé si se aprecia, pero allí hay un tornillo que se brilla un poco y en el otro lado. Entonces ya podemos sacar la parte superior de la campana. ¿Vale? Más o menos ahora cogeremos, lo pasaremos por ahí, ¿vale? Y bajaremos hasta aquí, hasta la regleta, que es donde pondremos lo que sería el adaptador y el controlador para que funcione con Alexa y con mando a distancia. Siguiente módulo, mismo procedimiento. Quitaremos las estanterías y abriremos un paso. Como veo que este módulo es bastante más grande y la L me lo va a dificultar bastante, he pensado que aquí el cable lo podría intentar sacar por aquí, ¿vale? Se ve que es una madera o una tabla independiente,
que lo que hace al final es tapar aquí lo que sería la columna. Tiene aquí varios tornillos, estos son Allen, y vamos a ver si quitándolos podemos sacar la madera y tener acceso a lo que sería arriba. Bueno, como podéis ver, no sé si se ve bien, ¿vale? Por ahí hemos pasado el cable, haciendo un agujero con una broca de madera del número 10, y ahí hemos hecho otro. Limpiaríamos y ya cerraríamos. Bueno, metemos un poquito más para que no lo pille, ¿vale? Y esto es lo que se vería luego, una vez ya limpio y cerrado. Nada, sale por aquí arriba. Vale, sale por aquí. Y lo mismo que el otro. Vale, por aquí arriba, mira, se ve bien por ahí. Y iremos a buscar el otro para hacer lo que sería el conexionado. Este conector de aquí lo necesito. Pues entonces cortaré aquí. ¿Vale? Y aquí haré los empalmes, lo que sería en la campana. ¿Vale? Con las dos mangueras de 4 colores. ¿Vale? Los empalmaré allí en la misma campana. Pero aquí abajo, los empalmes no lo puedo hacer donde quiera. Tengo que cortar aquí y este extremo es el que conectaré aquí. ¿Cómo lo haré? Lo haré mediante un conector previo que he comprado. ¿Vale? Pues vamos a proceder. La cortaremos siempre por aquí. Bueno, una vez cortado, hemos quitado parte del adhesivo de atrás, ¿vale? De la cinta doble cara. ¿Vale? El conector tiene este lado aquí de puntas y aquí tiene un lado, ¿veis que tiene una forma así redondeada? No se aprecia muy bien, ¿vale? Este es para los cables. Entonces, habiendo quitado la parte de la cinta doble cara, en un principio es introducirlo así, ver que pille, bajar y hacer la conexión. ¿Vale? Y en un principio ya estaría. Ahora en este lado conectaremos el cableado. Vale, una vez puesto el conector, aquí haríamos lo mismo, ¿vale? Tendremos que separar un poco las 4 puntas y lo único importante es que nos tenemos que fijar en el que hemos cortado antes, ¿vale? Si os dais cuenta pone RGB más 12, ¿vale? El más 12 aquí es el blanco, que aquí sería el negro, ¿vale? Ponerlo en el sentido correcto, ¿no? Aquí vemos que el 12 de 12 voltios está aquí, tendrían que entrar así los 4, ¿vale? Separaremos los cables ya que no es, tienen que tener un poquito más de anchura. Separaremos un poco, los meteremos y prensaremos. Voy a separar un poquito más. Pero bueno, en definitiva es lo normal, ¿eh? Este es el resultado. Queda curioso, queda bonito. Lo único que tenéis que tener cuidado es que todo tiene que ser compatible. El cable, el conector y sobre todo este. ¿Vale? Porque este hay muchos tipos. De agua, sin agua, con banda de silicona, sin banda de silicona. Yo lo que os recomiendo es que se lo compréis al mismo proveedor. Si no os dará muchos problemas. Porque alguna de las partes no será compatible. ¿Vale? Una vez ya puesto, estas tiras de LED vienen detrás con una cinta 3M doble cara para que la podamos pegar a lo que es el largo del mueble. Una vez que lleguemos al extremo, tenemos que hacer un corte aquí, ¿vale? Donde la señal de la tijera, como os hemos explicado antes. Empezaremos a despegar la cinta. Lo iremos pegando así.
Vale, aquí ya hemos puesto el conector, ¿vale? Vale, aquí ya he hecho un clic, y ahora aquí el otro, y ya está, el otro clic. Hasta que no sintáis el clic, no podéis parar. ¿Vale? Y ahora ya pegaremos la cinta por el mueble. Lo que pasa es que luego os enseñaré a colocar esto para los ángulos. Vale, quitaremos de atrás la pegatina 3M, ya que nos molestará. Vale, y lo que os decía, esta pieza tenemos que tener en cuenta que la vamos a poner cuando esté pegada, quedará así. Se tiene que meter por debajo. Lo que pasa es que aquí, justamente este tramo, hay estaño. Si os pasa esto, levantar un poquito las pestañitas con un destornillador mismo. Vale, metemos. Vale, va a costar, aún así va a costar. Vale, lo metemos así, ¿veis? Y ahora ya al poner esto, que oiréis un clic, vale, ya quedaría hecha la conexión. Si se os cae, como me acaba de pasar a mí, no pasa nada, ¿vale? Metéis así. Y ya está, no hay más. Conectaré el otro tramo, ¿vale? Para ir pasando hasta llegar al final del mueble. Bueno, una vez conectadas las tiras de LED, ¿vale? Tenemos aquí los dos cables, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los vamos a empalmar con unos conectores, seguramente en este caso utilizaré unos manguitos Fastom, a este que hemos cortado de una de las tiras de LED, ¿vale? Esto luego irá conectado a su controlador. Bueno, os explico, ¿vale? ¿Veis? Fase y neutro conectados al transformador, ¿vale? Estos, todos los colores, rojo con rojo, ¿vale? Por ejemplo, verde con verde, pues los tres conectados, ¿vale? ¿Por qué digo tres? Porque uno es este que de aquí, ¿vale? Y luego van dos mangueras, uno para un lado y la otra para el otro, con lo cual los colores se triplican, ¿vale? ¿Ves? Tres rojos, tres verdes, tres azules. Todo conectado, ¿vale? Lo hemos hecho sin corriente y ahora pondremos la carcasa y lo único que se verá por fuera, que será la mínima expresión, lo que se vea, será para el mando, ¿vale? Es el infrarrojo. Pero esto básicamente ya estaría. Ahora cuando lo monten todo os enseño el resultado final. Una vez instalada la tira LED, solo se vería en la campana el sensor del infrarrojo, ¿vale? Una vez alimentado, ya probaríamos. Le daríamos al on y se encendería. Probaríamos los colores. Como podéis ver va cambiando. Qué problema. Y ahora ya pasaríamos a configurarlo con Alexa, ¿vale? Para que sea compatible y que funcione. Vale, pues lo primero que haríamos, ¿vale? Sería escanear de las instrucciones el código QR, ¿vale? Escanearíamos, entraríamos en el Play Store y nos descargaríamos Smart Life, que en este caso funciona con esa aplicación. Una vez descargado e instalado, le daremos a abrir, ¿vale? Y se nos abrirá la siguiente pantalla. Yo en este caso daré a iniciar sesión con cuenta existente. Vosotros, si no tenéis, tendréis que crear una cuenta nueva. Aceptaremos todo. Y yo aquí, como ya tengo una cuenta, le daré al símbolo de Google. Y ahora me dará a elegir mi cuenta de Jarmente. Aceptaré. Y entraremos ya en lo que sería la aplicación. Cuando salga esta pantalla, seguid las indicaciones. Le daremos a añadir dispositivo. Y ahora saldrá esta pantalla donde podemos elegir entre varios tipos de dispositivos, ¿no? Yo le doy iluminación
y buscaré lo que es la tira LED y me saldrá esta pantalla. Una vez estemos aquí, verificaremos que la luz parpadea de nuestro dispositivo y le daremos a siguiente. Permitiremos que la aplicación siguiente. Y aquí nada, muy sencillo. Meteremos la contraseña y a siguiente. Es relativamente muy fácil. ¿Vale? Aquí lo está configurando, lo está añadiendo. Perfecto. A mí me sale ya como luz encimera. Normalmente os pone el número de serie y lo tendríais que modificar. ¿Vale? Y esta sería la aplicación donde podéis controlarlo con el móvil. ¿Vale? Luego entraríamos en Alexa, le daríamos a más, luego skills y juegos, ¿vale? Y una vez aquí le daremos a la lupa y buscaremos la skill Smart Life. ¿Vale? Esto es para que funcione con nuestro dispositivo Alexa. ¿Vale? Nos sale el primero, aceptaremos y permitir su uso. ¿Vale? Ahora confirmar autorización. Y ahora esto lo podéis cerrar o os saldrá esta pantalla que dirá detectar dispositivo. A mí, siempre que lo hago, no me lo detecta nunca. Pero no pasa nada. Luego lo cierro tal cual y voy, lo pruebo y me funciona. Bueno, una vez hecho esto, vamos a probar. Alexa, enciende luz encimera. Alexa, luz encimera color rojo. Perfecto. ¿Vale? Para que veáis que es verdad. Alexa, luz encimera color azul. ¿Vale? Pues ya estaría. Y todo esto al final por unos 23 euros. Pues nada, espero que si os ha gustado el vídeo, le deis un like, lo compartáis y muchas gracias. Hasta el próximo capítulo.